Sublime gracia del Señor, y a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz, feliz, guiará feliz. Y cuando en Sion por sí. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan regularmente en nuestro programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Siempre queremos hacer la invitación para que estudie con nosotros los cursos bíblicos Emaús, sabiendo que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Estos cursos explican de una forma fácil, sencilla y a la vez profundizan un poco más de la enseñanza de la Biblia, No es una enseñanza de una denominación determinada. Estos cursos tienen ya muchos años alrededor del mundo y han sido de mucha bendición para muchos hermanos en Cristo. Así que está la oferta totalmente gratuita para las personas que quieran, que deseen estudiar más de la palabra del Señor. Damos las gracias también porque una vez más podemos salir al aire por la señal de este canal y a través de la internet también a todo el mundo. No sabemos dónde pueda llegar la señal. A veces nos llegan saludos de otros países que han visto también alguna grabación en las redes sociales. Así que agradecemos al Señor, agradecemos a Dios nuestro Padre por todas estas cosas. La palabra del Señor tiene que correr, uno tiene que sembrar la semilla y el Señor es el que da el crecimiento. Así que gracias a Dios por esta bendición. Y también queremos agradecer a todas las personas que nos ven regularmente, nos sintonizan y siempre le decimos que si tiene un cuaderno o algo para que vaya tomando apunte de dónde nosotros vamos a ir leyendo, para que también vuelva a estudiarlo y lo enseñe, lo que vaya aprendiendo lo enseñe a los demás. Esa es la idea, que no nos quedemos con aquella luz que el Señor nos pone dentro de nosotros, sino que la pongamos en un lugar alto para también dar luz a los demás. El Señor habló de que Él era la luz del mundo y nosotros tenemos el Espíritu Santo del Señor morando en nosotros. Vamos a leer la voluntad del Señor en la carta de Corintios, segunda a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Vamos a ir repasando un poco también que la Biblia está compuesta por 66 libros. 39 son el Antiguo Testamento, 27 el Nuevo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento eran los libros que estaban cuando el Señor Jesucristo anduvo en este mundo, cuando Él vino, hizo sus milagros, sus enseñanzas, cuando Él se refería a los profetas, a la Escritura, a los Salmos. Esos eran los 39 libros del Antiguo Testamento. Y Él le dio validez. Él le dio validez a la creación del hombre que aparece en el libro de Génesis. Le dio validez al diluvio universal que aparece también en el comienzo. Él le dio validez al libro de Jeremías, al libro de Daniel. El que lee entienda, dice el Señor. Él le dio validez a todos aquellos acontecimientos que algunos piensan que es un mito, es una leyenda, a la destrucción de Sodoma y Gomorra. El Señor Jesucristo
le dio validez como un hecho histórico, porque él dijo, acordaos de la mujer de Lot. Entonces todo el Antiguo Testamento, estos 39 libros, estaban escritos y los judíos tenían acceso a ellos cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Luego tenemos el Nuevo Testamento, 4 libros en el comienzo, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, vista por Mateo, Marcos, Lucas, de una forma, sinóptico. Y luego tenemos el Evangelio, escrito por el apóstol Juan, que ve desde la perspectiva, desde adentro hacia afuera a nuestro Señor, y lo presenta como Dios encarnado. Es el libro de Juan. Y luego empieza los Hechos, que lo estamos estudiando en la segunda parte. Tenemos después las cartas apostólicas. Toda la escritura fue inspirada por Dios y útil para nosotros. Y esas cartas en su mayoría fueron escritas por el apóstol Pablo. Pero también tenemos cartas escritas por el apóstol Pedro y otras cartas escritas por el apóstol Juan. También tenemos cartas que se le denominan cartas pastorales, porque están escritas a Timoteo o a Tito y tenían que ver con el funcionamiento de la grey de Dios, de la iglesia del Dios viviente. Así que cada cosa que está en el Nuevo Testamento también es para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Y del Antiguo Testamento podemos sacar algunas aplicaciones para la iglesia en el día de hoy. Pero hay que tener mucho cuidado y hay que hacer la separación, porque lo del Antiguo Testamento, algunas cosas son para el pueblo de Israel. Y nosotros no somos israelitas, somos gentiles. Y Pablo es el que escribe a los gentiles, a las gentes. Los judíos decían, nosotros somos judíos, el pueblo de Dios. Y los demás son gentiles, son las gentes. Pablo se denomina a sí mismo como el apóstol de los gentiles. Y se denomina también como el último apóstol. Luego de ellos no hay más apóstoles, según la Escritura. No hay más apóstoles. Ellos pusieron el fundamento y nosotros tenemos que sobreedificar sobre ese fundamento que pusieron los apóstoles y los profetas. Así que la Escritura nos muestra eso. Diciendo eso, vamos a ir a leer en 2 de Corintios capítulo 4. ¿Cómo nace una carta? ¿Cómo nacen estos escritos del Nuevo Testamento? Porque Pablo recorrió por Asia, por Europa, recorrió mayoría de las ciudades que eran del Imperio Romano, y como él era judío, pero a la vez romano, recorrió todas esas partes del Imperio Romano donde no había sido predicado el Evangelio de Jesucristo. El Señor había nacido, había hecho su ministerio y había hecho sus milagros, sus proezas en una ciudad, comenzando en Galilea, en esa zona de Judea, que era parte del imperio amplio romano. Y de ahí nace el cristianismo. Y Pablo recorre todo el imperio romano donde no se había predicado al Señor, y él predica al Señor y predica al Señor. Y luego él está preso, está en la cárcel. Y le escribe, como está preso, le escribe a las iglesias que él había fundado, había comenzado. Y ahí nacen las cartas. Les da mayor instrucción, les da más iluminación acerca de los misterios de la palabra de Dios. Y la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba fundada en una ciudad-puerto. Igual que en el día de hoy, los puertos con muchos pecados, con muchas prácticas pecaminosas. Esos eran los puertos de la antigüedad del mundo griego. Tiene también una mentalidad de todo el mundo helenístico, de los griegos, la carta a los Corintios. Y Pablo explica entonces a los hermanos de la iglesia en la ciudad de Corinto. Habían varias iglesias, a cada iglesia Pablo les comienza a escribir una carta para los Gálatas, una carta para los Efesios, una carta a los Corintios, una carta a los Colosenses. Y cada una de estas iglesias tenía sus conflictos, tenía sus problemas. Y la iglesia de Corinto era una de las que parece que le daba más preguntas. Tenía más dificultades, había un desorden, habían divisiones, había lucha entre líderes, liderazgo. Entonces Pablo escribe y ampliamente va mostrando a través de sus cartas todo lo que se tiene que hacer para que funcione de mejor forma lo que el Señor ha establecido como la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Segunda de Corintios capítulo 4, dice el verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto la palabra del evangelio. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a volver a leer el versículo 4, 2 Corintios 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hemos dado lectura entonces a segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del verso 3 al verso 6. Y hay muchas verdades aquí en estos versos, en estos versículos. Y una primera cosa es que hay una diferencia. La Biblia hace una diferencia. No sé por qué algunos hermanos, algunos predicadores no hacen la diferencia. Es un gran peligro que no se haga una diferencia entre todas las personas que van a una congregación. Hay que hacer una diferencia. El Señor la hace, los apóstoles la hicieron la diferencia. Hay personas que son salvadas por la gracia del Señor Jesucristo y hay personas que están perdidas, que han rechazado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No toda la gente que está en una congregación es salva. No toda la gente que está escuchando una predicación o un ministerio de la palabra, no todos van a llegar al cielo. Y esa diferencia hay que hacerla, que la gente se pregunte a sí misma si está o no está en Cristo. No se está en Cristo por asistir a una iglesia. No se está en Cristo por saberse la Biblia de memoria como Nicodemo lo hacía. Con sus títulos de doctorado, él todavía le faltaba algo, era nacer de nuevo. Nacer de nuevo, lo principal. Lo básico, pero a la vez lo principal. Nicodemo, con todos sus títulos y doctorados, él no había nacido de nuevo. Y el Señor le dijo, no puedes ver, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces la diferencia está, y dice, el Evangelio está aún encubierto. Hay una cosa que está tapada, está cubierta, es el Evangelio. Pero ¿para quién está encubierto el Evangelio? ¿Para quién está velado el Evangelio? ¿Quién no puede ver las verdades del Evangelio? Dice aquí, 2 Corintios 4, 3, entre los que se pierden está encubierto. O sea, hay personas que se están perdiendo, hay personas que están perdidas, hay personas que están en oscuridad. Y esto no es de ninguna manera jactancia. Hay de aquellos hermanos que se creen superior al resto de la gente porque el Señor los iluminó con el Evangelio. Terrible, terrible. Si el Señor te ha iluminado con el Evangelio, si tú eres salvado por la gracia de Dios, da gloria a Dios, da gracias a Dios, pero nunca jamás mires a un perdido, a una persona que está en el alcoholismo, una persona que está en la droga, una persona que está en la prostitución, nunca la mires con desprecio. Porque si tú eres salvo es por la gracia de Dios. Tenemos que predicar la salvación de Dios. Que Dios envió a su Hijo a este mundo para salvar a los pecadores. A los pecadores. Y el Señor envió a su Hijo a este mundo para salvar a los pecadores. Pablo dijo a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pedro frente al Señor dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador. Convicción de pecado, convicción de pecado. Somos pecadores, somos malvados,
Nuestro corazón es malvado, está ennegrecido por la maldad del pecado. Y si somos salvos es porque Cristo nos iluminó en nuestra miseria. Y yo sé de dónde el Señor me sacó. Yo sé cómo era. El Señor nos sacó de nuestra miseria. Y el Señor nos dio novedad de vida. Por eso es que no me puedo jactar y creerme superior a las personas que están perdidas. La Biblia dice, esas personas están perdidas en sus delitos y pecados y el Señor Jesucristo ofrece salvación para ellos. Y yo tengo que ir y decirle, el Señor te ama. El Señor murió por ti. El Señor pagó tus pecados. Es que usted no sabe cómo yo soy, me dice alguno. Es que usted no sabe todo lo que he hecho. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y Dios que lo sabe dice que el Señor Jesucristo murió por tus pecados. Es el Señor Jesucristo que murió por tus pecados. No confíes en nadie más que el Señor Jesucristo. Un ídolo no me va a salvar. Tiene ojos y no ve. Tiene oídos y no oye. Tiene pies y tienen que andarlo cargando en los hombros. Una ciudad tan cristiana, tan evangélica como Lota y sigue llevando ídolos en sus hombros. La idolatría es un pecado que Dios condena. El Evangelio está encubierto, está tapado para aquellos que se pierden. Y es la responsabilidad de nosotros, los cristianos, de decirle que hay algo encubierto que no conocen, que es la gracia de Dios, es la salvación por gracia. Que aunque tenga muchos pecados esa persona, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. No hay ningún pecado que la sangre de Jesucristo no pueda borrar, no pueda perdonar. Muchas personas ven una imagen de Cristo crucificado, pero esa no es la imagen que yo creo, no es la imagen que yo veo en la Biblia. Él no está muerto, Él resucitó al tercer día, está vivo, no está en una cruz clavado. Él murió por mí, no lo hizo otra persona. Él murió por mí. Murió por mis pecados, por mis faltas. Él murió, nadie más que Él. Es Él el centro de todo el Evangelio. Eso es lo que está encubierto. La religión nos trata de engañar, de hacer buscar la solución en otras cosas que no es Jesucristo. Está encubierto, está tapado, está velado. ¿Pero para quién? Para los que se pierden. Lamentablemente hay personas que se pierden, hay personas que se van a perder. Hay personas que yendo toda una vida a una congregación se van a perder, porque no se las ha predicado que son pecadores. Usted no es buena persona por ir a una congregación. El Señor Jesucristo vino a llamar a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Todos los que nacemos en este mundo, la Biblia nos llama pecadores. Pecadores, hacedores de maldad. Que nuestra mente y nuestro corazón piensa el mal. No hay nadie en este mundo que no esté dentro de este rango. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Romanos capítulo 3, versículo 10. Y en adelante, y sigue el versículo. En la radiografía espiritual de Dios hacia el hombre. Dice el verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Hemos visto en el libro de Efesios que hay una corriente de este mundo, que está el príncipe de la potestad del aire, operando en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros en otro tiempo anduvimos, hijos de ira. Pero ahora hemos sido salvados y le decimos a los que están perdidos, el Señor te puede salvar. Jesucristo puede perdonar tus pecados y quiere hacerlo. Jesucristo quiere transformar tu vida, renovar tu mente por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una persona de la deidad, de la divinidad, el Espíritu Santo viene a morar en uno. No porque uno sea bueno, no porque uno haga buenas obras, el Espíritu Santo viene a morar en ti cuando tú reconoces tu indignidad y dices, Señor, como Pedro hundiéndose en las aguas, Señor, sálvame. Viene a morar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va renovando nuestra mente, va renovando nuestro entendimiento. Y nos va a hacer obrar el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz
paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo lo hace, no nosotros. El Espíritu Santo va trabajando en la persona, que se dice cristiana, que dice tener a Dios en su corazón. El Espíritu Santo va trabajando, va obrando un cambio. Pero si hay personas que dicen, bueno, yo soy cristiana, yo soy salvado, pero no hay ni un cambio, que llevan años y no hay cambio, no hay fruto. El Señor dice claramente, nunca se anduvo con rodeos el Señor. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Es el Señor que lo dijo. Dice el verso 4 que el Dios de este siglo, y lo hemos identificado y lo decimos que es un ser real. La religión popular dice que esas cosas ya no existen, que el infierno ya no existe. La Biblia habla del infierno, el Señor Jesús habló del infierno, nosotros hablamos del infierno porque la Biblia dice que hay infierno. Y no es algo figurativo, es algo real, donde personas en el día de hoy están, que no creyeron en el Señor Jesucristo, que rechazaron el Evangelio, que vivieron una vida disoluta en sus delitos, en sus vicios, y rechazaron a Cristo, hoy día están en el infierno porque la Biblia dice que así es. No es mi pensamiento, y no es lo que yo creía antes. Mi pensamiento tuvo que ser renovado para creer lo que la Biblia dice. Para creer lo que la Biblia dice. Hay muchas cosas que creemos que no son así. Y Dios dice que no son así. Así que el Dios de este siglo opera y trata de cegar el entendimiento. Y dice que lo cegó. Cegó el entendimiento de los incrédulos. La gente que está en la incredulidad es porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Le ha puesto una capa en sus ojos. No puede ver el reino de Dios. Es el Espíritu Santo el que a través de la palabra de Dios puede penetrar un alma, convencerla de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen. La gente no cree. Y el Dios de este siglo cega el entendimiento y le ofrece una multitud de diversiones, entretenimientos, y la idea es tenernos lo más entretenido posible, para que no pongamos atención en lo verdadero, en lo espiritual. Y nos pone ahí el consumismo y todo eso. Y la Biblia también habla y dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? No pongamos la mirada en las cosas que perecen, en las cosas terrenales. Hay algunos muy preocupados del futuro, del porvenir, y esas cosas van a pasar. Todo eso se va a ir. Tú te vas a morir y no te vas a llevar nada contigo, ni tu casa, ni tu auto, ni tus títulos, ni tu profesión. No te puedes llevar nada de este mundo. Así como llegaste a este mundo te vas. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Por eso es que el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Eso es lo importante, eso es lo que va a traspasar el alma. Y la Biblia dice, desde la antigüedad, en Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. No llevará el Hijo el pecado del Padre, ni el Padre el pecado del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Muchos hijos de creyentes en las iglesias están confiados porque sus padres son cristianos. Y piensan que porque sus papás van a la iglesia, porque sus papás saben Biblia, porque sus papás son cristianos, ellos tienen el cielo asegurado. Mentira. El alma que pecare, esa morirá. La salvación no se traspasa porque tus papás son creyentes. Tú tienes que tener un encuentro personal, tú con el Señor Jesucristo. El encuentro de tus papás es de tus padres. Dios tiene hijos. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Cada persona tiene que tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. El enemigo está trabajando, pero de una forma impresionante, destruyendo hogares, destruyendo familias, destruyendo jóvenes en la drogadicción. Un joven me dice que está
está recién liberándose porque el Señor lo sacó de la droga. Y que llevaba años en la droga. Yo le digo, pero te ves muy joven. A los 10 años había comenzado la drogadicción. A los 10 años. Eso está pasando en nuestra ciudad, tan cristianizada. Una de las ciudades más evangélicas de Chile según el censo. Satanás está trabajando, el Dios de este siglo trabaja, destruye familias. Familias que eran un aporte a la sociedad, que sabían de Dios. Satanás los tentó con el adulterio, con la fornicación, familias y hogares destruidos. Hijos dispersos. Dice el versículo 4 que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Es Cristo. Ninguna otra imagen es válida. La imagen de Dios es el Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Y como en el tiempo del Señor no había fotografía, no había cámara, entonces no sabemos cómo es la imagen de nuestro Señor. No podemos hacer una imagen de Él, porque no sabemos cómo era. Lo que la Biblia nos dice de su parecer es que no hay parecer en Él ni hermosura para que le deseemos. El Señor Jesucristo. No hay imágenes de Él. Y si no hay imágenes de Él, ¿por qué hay algunos que se dicen cristianos y hacen imágenes de Él? Cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y el Evangelio es luz. Jesús es la luz del mundo. Y esa es la lucha entre la luz y las tinieblas. El que cree en el Señor Jesucristo le resplandece la luz y empieza a comprender cómo Satanás lo tenía atado, cómo Satanás lo tenía oprimido, cómo Satanás lo tenía encadenado a las cosas de este mundo. Y Cristo nos liberta. El Señor Jesucristo nos salva. El Señor Jesucristo nos sana. Y el Señor Jesucristo nos liberta. Él lo hace todo. El Evangelio es todo. Es todo. Pero Satanás no quiere que esto se sepa. Quiere ocultarlo. Quiere cegar el entendimiento. Quiere ponerte entre tensión por todos lados. Que no lo sepas. Que no sepas la buena noticia de que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Esa es la buena noticia. Y dice el versículo 4 que esta luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, de la gloria de Cristo, no de la gloria de un predicador, no de la gloria de estos televangelistas que les gusta que le tiren una alfombra roja, exaltarse ellos. La Biblia muestra que el único al que se le debe dar gloria, honra, honor por los siglos de los siglos es nuestro Señor Jesucristo. Él debe ser exaltado por sobre todo. El Evangelio es cristocéntrico. No hay otra cosa importante. No está que el Señor te va a bendecir con riqueza, te va a bendecir con otras cosas. Puedes ser rico, saludable y próspero, irte al infierno. ¿De qué te sirve todo entonces? La luz tiene que resplandecer en las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece. Dice Juan capítulo 3, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y cuando las personas uno les habla un poco del Evangelio, hay personas que realmente reconocen que a ellos mejor no les gusta ir a la iglesia porque se reconocen a sí mismos que como yo voy a ir a la iglesia, dicen. Están más cerca porque hay una convicción de pecado. Hay algo que les dice que son indignos de acercarse y el Señor dice que venid a mí todos los que estáis cansados, trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor a nadie dejó fuera.
Todo aquel que iba donde el Señor encontraba una respuesta. Encontraba una respuesta. Dice el versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Ese es el centro, el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Esa es nuestra intención, nuestro deseo, que sea el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Vamos a ir a una pausa musical antes de continuar con el estudio de la palabra del Señor. Bien, estamos estudiando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5. Queremos dar una muy cordial bienvenida nuevamente a nuestros amigos y hermanos que están con nosotros escuchando el programa y deseamos que la palabra del Señor sea entendida y que usted llegue al conocimiento real de la verdad. Así vamos a leer desde el versículo 15 del capítulo 5. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote
y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número de como 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué maravilloso relato tenemos aquí en este libro de los Hechos de los Apóstoles, de la iglesia naciente, de la iglesia que estaba en sus albores, y con cuánto poder,
con cuánto amor, con cuánta valentía. Estos hombres que mostraron en un tiempo cobardía, ahora ellos estaban dispuestos a defender las verdades del Evangelio, de la gracia de Dios. Y vemos cómo Dios actuaba. Dice en el versículo 15, donde empezamos a leer, que la gente tenía tanta fe en los prodigios y milagros que Dios hacía a través de sus apóstoles, que de las ciudades vecinas traían los enfermos, incluso algunos que estaban postrados, les traían en camas, en camillas, y ellos esperaban que por lo menos el apóstol Pedro pasara cerca de ellos y que su sombra, la sombra del apóstol, les alcanzara a los enfermos y estos iban a ser sanados. Qué maravilloso es cuando Dios actúa y Él confirma desde el cielo el mensaje entregado por los suyos. Era necesario esto, ya que los israelitas nunca quisieron recibir ni aceptar a Cristo como el Mesías, y por supuesto mucho menos iban a aceptar y a recibir la palabra de hombres humildes, de hombres que eran tan conocidos por ellos y que con tanto menosprecio le miraban porque eran hombres de una baja condición social, pero que Dios les estaba usando en forma muy poderosa. Y mire lo que el Espíritu Santo dejó registrado en la carta a los Hebreos, como esto es la confirmación de lo que Dios estaba haciendo desde el cielo, mientras los suyos, sus siervos, estaban trabajando aquí en la tierra. Dice el capítulo 2 de la carta a los Hebreos y el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esta fue la gran señal de parte de Dios para los incrédulos judíos. Dice, testificando Dios. Dios testificó. ¿Y cómo testificó Dios? A través de estos señales, de estos prodigios, de estos milagros que fueron realizados por los apóstoles. Dice que todos los que venían eran sanados. Ninguno se iba a su casa en la misma condición, nadie era defraudado, porque Dios no defrauda a nadie. Dios, a todo aquel que viene a Él con fe, Dios siempre responde a esa fe genuina, a esa fe verdadera, a ese corazón contrito y humillado. Podemos nosotros pensar en hoy día en la religión, en las grandes campañas de sanidades que a veces se hacen, donde muchas veces se ha comprobado cómo hay engaño, cómo se utilizan a personas para que engañen a los demás. Personas que nunca han estado enfermas, pero son utilizadas para fingir enfermedades y fingir que han sido sanados. Y algunos que verdaderamente llegan enfermos jamás llegan a ser sanos, porque Dios es Dios soberano, y si una persona va a Él directamente, por supuesto, Él le va a sanar. Él le va a sanar, Él le va a ayudar, Él le va a consolar. Así dice en esta ocasión que se levanta el sumo sacerdote, creemos que es Caifás, que todavía está vigente, que todavía está actuando, y el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Esto es la secta de los saduceos, una secta que no creía en la resurrección. Y todos se llenaron de celos. El celo era porque los apóstoles estaban anunciando que en el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que fue crucificado allí en Jerusalén, en el único nombre que hay salvación, que hay perdón de pecados. Y esta es la verdad del Evangelio, la verdad de las Escrituras. Nadie puede obtener
vida eterna aparte de la persona del Señor Jesucristo. Así le echaron mano, y aquí están los sumos sacerdotes, el Senado, todos los que componían el Sanedrín, y están aquí para juzgar, y quieren ellos detener el mensaje del Evangelio. Y ponen para ello en la cárcel pública a los apóstoles. Ellos no habían cometido ninguna agravio a la sociedad, no habían ofendido a la sociedad, no habían ofendido al gobierno, no habían ofendido al emperador, a nadie, pero ellos fueron puestos en la cárcel únicamente por proclamar el Evangelio verdadero de Cristo, por decir que Dios había amado de tal manera a las personas que no había escatimado ni a su propio Hijo, sino lo había entregado a muerte y muerte de cruz. Pero ¿acaso el hombre ingenuo, el hombre iluso, puede vencer al cielo? ¿Puede vencer a Dios? ¿Puede alguien tratar de vencer y de poner un tropiezo definitivo al Evangelio de Cristo? Mire cómo es de ridículo esto, porque ellos creen que poniendo a los apóstoles en la cárcel, y por lo que sabemos, ellos fueron puestos en la cárcel, seguramente asegurados con los grilletes, y más encima, en las puertas habían guardias detrás de cada puerta para impedir que los apóstoles pudiesen escapar, como si de alguna manera ellos quisieran hacerlo. Ellos no querían de ninguna manera, ellos iban a escapar, sino ellos iban a esperar lo que ocurriera, puesto que ellos no eran culpables de nada, de ningún delito. Lo único que ellos tenían como culpabilidad delante de estos religiosos era anunciar la palabra de Dios, y nada más. Entonces Dios actúa, y Dios actúa en silencio, y aquí vemos un tremendo portento, un tremendo mensaje, un tremendo poder exhibido de Dios, y sin embargo no se hace alarde ninguno en el relato. Se relata en una forma tan sencilla que como que pasa inadvertido. ¿Por qué? Porque los apóstoles ya estaban un poco familiarizados seguramente con las provisiones y con la protección que Dios hacía para con ellos. Ellos, recordemos, habían orado, habían pedido al Señor que Él les diera de nuevo para anunciar el Evangelio, que Él les diera la fuerza, la valentía para seguir predicando la palabra de Dios. Y puesto que ellos pidieron con fe y pidieron no para cosas superfluas, sino para cosas eternas, Dios les respondió de forma positiva, y ellos tenían fuerza, tenían valentía, y el Espíritu Santo, quien moraba en ellos y quien estaba actuando a través de ellos, por supuesto, Él también les estaba conduciendo a toda verdad. ¿Y qué pasa con estos siervos del Señor? Dios envía un ángel. El ministerio de los ángeles es que ellos están al servicio de los creyentes. Ellos son consiervos de los creyentes, y ellos están puestos para servir al creyente. Y aquí prestan un servicio muy especial. Y fijémonos que el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, les dijo. Ahora podemos preguntarnos, ¿de dónde tendría las llaves el ángel para abrir las puertas? ¿Necesitaría utilizar alguna llave para abrir las puertas de la cárcel? No. El ángel podía incluso pasar por las puertas cerradas, pero él abre las puertas y no vemos ninguna reacción especial ni espectacular de parte de los apóstoles al encontrarse con el ángel. Ellos están algo familiarizados y ellos obedecen y siguen las instrucciones solamente de este ser angelical que viene para socorrerles, que viene para ayudarles.
No leemos tampoco de que los apóstoles hayan orado que el Señor los librara de la cárcel. No, es Dios en su soberanía quien quiere demostrar a estos religiosos y a Satanás, que está detrás de todo esto, que es el instigador, que es el que mueve los hilos, como decimos nosotros, usando como marionetas a este sumo sacerdote y a estos religiosos. Dios le muestra que ellos ante Él no son absolutamente nada, absolutamente nada. Y es ridículo que un pobre mortal quiera levantarse en contra de Dios, en contra de sus designios. Y el ángel le saca, y la única instrucción que les da, el ángel no les dice, miren, ya ustedes están libres, vayan y escóndanse, vayan y huyan a otra ciudad para que no los tomen prisioneros. No, el ángel dice, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Mire cómo traduce el ángel el Evangelio. ¿Cómo le llama al Evangelio, Pedro? Las palabras de esta vida. Las palabras de esta vida, no le llama solamente el Evangelio. Ahora, ¿por qué? Porque el Evangelio no se trata de simples palabras, se trata de una vida que se vive en base al mensaje recibido, en base a la transformación realizada por Dios, en base a la guía y dirección del Espíritu Santo que vive, que mora en cada creyente. Porque siempre debemos recordar que cada hijo de Dios que ha nacido de nuevo, en ese hijo de Dios, su cuerpo se transforma en templo de Dios, y en él vive, en él habita el Espíritu Santo. Y de acuerdo a cómo el creyente quiera servir a su Señor y se abandone a la voluntad de Dios y a la guía del Espíritu Santo, Él le va a guiar y le va a usar con poder y de acuerdo a lo que Dios quiera de él. Escuchábamos en la primera exposición de que no se trata de anunciar algo y hacer algo diferente. Dice el apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 1, que si alguno dice que está en luz y anda en tinieblas, el tal es mentiroso. ¿Cómo dijo el Señor Jesús que se iban a reconocer los suyos? Por sus frutos. Porque no puede un árbol malo producir buenos frutos, ni un árbol bueno producir malos frutos. Así el creyente es conocido por sus frutos. No somos salvos por obras, porque somos salvos por gracia. Dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, sino es un regalo de Dios, no por obra, para que ninguno se gloríe, pero somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Así, cuando el ángel está traduciendo la palabra evangelio a vida, está refiriéndose a que es una forma de vida nueva que hay que vivir y que hay que mostrar. Y ellos, por su vida, estos apóstoles, estaban mostrando el amor de Dios hacia los pecadores, hacia los perdidos. Y ellos mismos, en sí mismos, eran una muestra viviente del amor de Dios, porque Dios les había salvado, y no solamente les había salvado, sino ahora les estaba preservando del peligro, incluso les estaba preservando de la vida. Así, el ángel les instruye que vayan al templo. ¿Cuánto se necesita esta valentía en nuestros tiempos? ¿Cuánto se precisa de que los creyentes en Cristo podamos proclamar las buenas nuevas de salvación?
pero no de acuerdo a los conceptos, a los razonamientos humanos, no de acuerdo a lo que yo creo, sino de acuerdo a lo que la Biblia dice, a lo que el Señor dice. A veces es sorprendente cuando uno conversa con ciertas personas que son creyentes o dicen ser creyentes, y por ejemplo, de repente cuando estamos hablando de la salvación eterna, ellos dicen, no, pero es que yo no puedo creer que la salvación no se pierda. Si una persona se porta mal y empiezan a argumentar varias cosas, pero es que la salvación es eterna, y el Señor Jesús lo dijo claramente, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora el problema que hay es que una persona pudiera estar solamente convencida en forma intelectual, pero nunca haber sido transformado en su alma, en su espíritu, en su corazón. Y ocurre con muchas personas que de repente se emocionan al escuchar la palabra de Dios y pretenden seguir adelante en un camino de fe, pero con el tiempo vuelven a su antigua vida. Y vemos en la palabra de Dios que el apóstol Juan dice claramente que la simiente de Dios no practica el pecado. Y si alguien dice que es salvado por Cristo y vive en la práctica de cualquier pecado, esa persona está mintiendo y está diciendo con sus sellos de que lo que dijo con su boca es una mentira, que jamás ha sido transformado, que jamás ha nacido de nuevo. Pero la salvación no se pierde, ni nadie puede perderla, porque no depende de lo que yo haga o deje de hacer, sino depende de lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Ahora es cierto, la vida cristiana es una vida de renunciamientos, porque la palabra de Dios nos enseña claramente que debemos renunciar a toda la impiedad, a toda la impureza. Debemos renunciar a todas aquellas cosas que el mundo practica, y siempre debemos recordar que cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema que el hombre ha creado para vivir feliz sin Dios, porque no le gusta que Dios le hable ni le controle, porque Dios es luz, y como el ser humano en sus pecados hace malas obras, no quiere que sus obras sean reprendidas. Así no viene a la luz. Así, amigos, la vida es cristiana, es una vida que parte, que empieza desde el momento que el pecador, dándose cuenta que está destituido de la gloria de Dios y que nada puede hacer por sí mismo para salvarse, pide a Dios que le salve, que perdone sus pecados en base a la obra de Cristo en la cruz. Y Dios le perdona, Dios le hace una nueva creación, y cuando éste es hecho una nueva creación, entonces el Espíritu Santo viene a morar, y el Espíritu Santo es el sello que Dios pone en el creyente como un anticipo de que él o ella le pertenece a Él. Y si nosotros le pertenecemos a Dios, si nosotros hemos nacido de nuevo, ya no pertenecemos a este mundo, sino nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos el regreso de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Así, amigo, te invitamos. ¿Quieres tú ser un hijo de Dios? ¿Cómo se llega a ser hijo de Dios? La palabra de Dios nos lo dice en el Evangelio según Juan, el capítulo 1. Y a los que creyeron en Él, a los que creen en su nombre, les dio derecho a ser llamados hijos de Dios. ¿Quieres tener el perdón de tus pecados? El Señor Jesús dice, el que cree en mi palabra tiene vida eterna. Así te invitamos a que vengas a Él, te invitamos a que le recibas a Él como tu Señor, como tu Salvador personal, y verás que vas a tener realmente una nueva vida y que vas a estar lleno de tranquilidad y lleno de felicidad, porque el futuro
que espera al creyente es un futuro realmente esplendoroso. Bueno, vamos a seguir, Dios mediante, el próximo jueves con nuestro estudio, así vamos a escuchar otro himno antes de terminar el programa. Cien pruebas o angustias, mi alma está. Si el mundo se encuentra en dolor, mas tú, Antes de terminar, queremos decir a todas las personas que llamaron que el día miércoles en la congregación se está orando y poniendo delante del Señor a través de la oración sus peticiones. Muy bien, queremos invitar a nuestros amigos a las reuniones los miércoles, viernes y domingos a las 19 horas. También este sábado tenemos a las 6:30 una clase bíblica, así le invitamos, si usted quiere asistir o puede asistir, será muy bienvenido. También queremos decir que el día domingo tenemos escuela dominical a las 11:30 de la mañana con clases para niños, jóvenes y adultos. Todas las reuniones son gratuitas, son la entrada del libro, no hay
ningún compromiso en asistir. También queremos ofrecer los cursos Emaús, cursos que usted puede estudiar en su casa, en su tiempo libre. El único libro que necesita para estudiar los cursos es la Biblia y nada más. No tienen ningún tinte sectarista, no hay ningún compromiso en que usted estudie, sino por el contrario, usted va a ir creciendo en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así diciendo esto, nos despedimos de inmediato hasta el próximo jueves.